Perfecto. Entonces, se supone que a partir de ahora... Ah, bueno, me acaba de iniciar la La grabación. grabación. Sí, vale, vamos a ver que va a empezar a entrar gente. Sí, ya están empezando a entrar bastante gente. Dejamos nada, un minutillo para la gente que estaba en espera. Ya está. Pues si te parece, Cuando quieras. vamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, por asistir a nuestro webinar de hoy. Hoy vamos a hablar de temas de comunicación, de crisis y reputación online, y tenemos la suerte de tener a Ludy García, que es la directora general de Hotwire España. Hotwire es una de las agencias de comunicación más punteras del territorio español, con presencia en más de 35 países, y con la que llevamos colaborando la Federación también desde hace un tiempo. Creemos que en estos momentos tan duros en los que nos ha tocado vivir, se hace imprescindible tener un buen plan de comunicación para posicionar a nuestras empresas, para dar valor, con lo que debe ser muy importante ver las oportunidades de mercado, y muchas de las compañías se habrán debido de reinventar, y la comunicación será un eje clave para tener éxito y para tener sin duda más competitividad. Como os comentaba, hoy tenemos a Ludy García, que es periodista, ha sido directora de comunicación en diversas empresas del IBEX, y también es docente de reputación y gestión de crisis online en diferentes universidades. Pues sin más, os dejo con Ludy. Comentaros que para realizar preguntas tenéis el apartado de preguntas y respuestas, que Ludy responderá encantada al final de la sesión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar con nosotros, con Fevitur y con Hotwire. Y bueno, vamos a hablar un poco de, como decía Patricia, de comunicación, de reputación, de valores, algo tan importante en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Dejadme que empiece contextualizando un poco de dónde venimos, y bueno, y para ver luego un poco hacia dónde vamos, ¿no? Es importante recordar cómo ha ido aumentando, ¿no?, la población a nivel mundial drásticamente. O sea, las cifras de las Naciones Unidas nos muestran que en pocos años llegaremos a muchísimos, a duplicar los millones de habitantes en este país. También sabéis que cada vez es mayor el porcentaje de personas que viven en las grandes ciudades. Estamos ya superando el 60%. De hecho, ese ha sido uno de los grandes problemas, ¿no?, que hemos tenido durante esta pandemia, la concentración de personas en los grandes núcleos urbanos frente a los pueblos o otras localizaciones más pequeñas donde no existe esta densidad de población. Además, bueno, tenemos un cambio climático que es evidente. Hemos visto grandes avances respecto a nuestra situación medioambiental, fruto de los meses que hemos estado confinados. También hemos visto la importancia, si cabe todavía más omnipresente y más importante, de los medios sociales y de los medios de comunicación durante las semanas de confinamiento, y en estos momentos también. Luego hablaremos un poco, ¿no?, del papel que han jugado y bueno, de cómo es tan difícil estar informado en un momento en el que, si cabe, hay más información que nunca, ¿no?, debido a las fake news y a todos estos sitios falsos, ¿no?, que
expanden contenidos malintencionados, pues un poco para complicarnos todavía más la vida. Y bueno, pues a toda esta situación además se unían y se unen, ¿no?, los problemas que teníamos y que estaban en el debate social, desigualdad de género, económica, racial, problemas de inmigración. La verdad es que tenemos un mundo bastante complicado, ¿no?, de vivir. Y ante toda esta situación, bueno, pues aparece un virus que nos paraliza a todos, paraliza nuestra actividad y que, bueno, nos ha hecho pararnos a pensar en si la vida que llevábamos hasta el momento, si las cosas que decíamos, si los valores que compartíamos, si nuestro modelo de negocio era el adecuado y es el que queremos tener para lo que venga a continuación. Como sabéis, la economía lineal era y es, ¿no?, el modelo, ¿no?, que rige el desarrollo industrial y que hacía aguas por muchos sentidos, ¿no? Por un lado, las desigualdades económicas y sociales, los riesgos medioambientales. O sea, estamos viviendo en una situación en la que el planeta nos está diciendo hasta aquí hemos llegado, y con grandes problemas sociales que seguimos viendo. O sea, no quiero decir que el coronavirus vaya a venir a cambiar todo. Estamos viendo, ¿no?, las revueltas raciales que surgieron en Estados Unidos y que hay en todo el mundo. Y bueno, en medio de esta situación, pues empieza a hablarse de la nueva economía y dentro de ella de la economía circular, donde la tecnología y la innovación tienen un papel fundamental. Aparecen nuevos modelos económicos que transforman los modelos tradicionales y que todos sabemos que de repente confluyen en una serie de luchas y de conflictos entre sectores tradicionales o profesionales que vienen del mundo tradicional y que ante una amenaza o un cambio pues se resisten. Pero que, como os digo, pues sí o sí la transformación que se está produciendo, fruto, ya os digo, de la innovación y la tecnología, está haciendo imparable que muchos cambios se produzcan. Además, las Naciones Unidas, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, empiezan a decirnos a los ciudadanos y a las empresas que tenemos una responsabilidad social para que este mundo sea mejor. Hasta ahora parecía que eran los gobiernos y las instituciones las que tenían la obligación de acabar con muchos de los problemas o de los males de este mundo. Y las Naciones Unidas nos dice, sí, muy bien, pero si las empresas no tomamos responsabilidad sobre muchas de las cosas que hay que cambiar, o los propios ciudadanos, si no empezamos a tener un concepto, ¿no?, de escalabilidad a lo mejor en cuanto a nuestros hábitos, a reutilizar, reciclar, compartir, optimizar, pues estamos llevando a este mundo a una situación que acabará mal. Y ante todo esto, bueno, nos encontramos además pues con un nuevo consumidor, un nuevo ciudadano, un nuevo empleado. En muchas de las características, ¿no?, ya os digo, de estas nuevas audiencias, pues tienen unos valores comunes. Estamos viendo cómo la información que fluye de los organismos oficiales, de las propias empresas, cada vez es menos creíble. Quizás porque hemos abusado mucho de una comunicación muy comercial, muy marketingiana, diciendo todos lo mismo, somos los mejores, mi producto es el mejor, y a lo mejor hemos perdido valor. También quizás las cosas que hemos comunicado no estaban alineadas con nuestros propios valores, no teníamos un objetivo claro a nivel social, más que el único de negocio, ganar dinero, pero no nos habíamos planteado exactamente cuál era nuestra figura en el mundo, para qué estábamos aquí, además de para ganar dinero nosotros y nuestros accionistas. Y la realidad es que hemos ido perdiendo valor a nivel de líderes de opinión delante de los nuevos consumidores, que se han ido buscando a prescriptores, que me gusta más llamarlos prescriptores que influencer. No penséis en Dulceida o los influencers del mundo lifestyle, pensar en estas personas, en economistas, en líderes de opinión en cualquier sector, que siempre han existido. O sea, siempre hemos tenido personas que han influenciado y a las que hemos seguido porque realmente estaban alineadas con nuestros valores o porque era gente que sabía mucho. Pero ahora se une que esas personas tienen perfiles sociales
que nos hacen más fácil todavía seguirlos y saber qué es lo que piensan de determinados temas. Y seguramente estas personas que nos influyen tendrán un peso muy importante a la hora de decantarnos por una u otra cosa o por tener una opinión favorable o en contra de un producto, de un servicio o de un nuevo modelo económico. Y luego tenemos unos colectivos, nuevas generaciones, que están impulsando muchas veces el cambio. Los millennials, la generación Z, que ninguno de los dos son realmente nativos digitales, hasta los alfa, que son los menores de 12 años, que realmente ya han nacido dentro de esta nueva era tecnológica. Los millennials, que sabéis que llegan hasta los 30-35 años, han vivido también la época analógica, pero son personas diferentes a la generación y a los baby boomers, con otras necesidades, otras preocupaciones, mucho más volcados por el tema del medio ambiente, con una búsqueda mayor, ¿no?, de la felicidad y del pleno desarrollo a nivel laboral, frente a lo mejor a generaciones como la mía, de la generación Y, cercana a los 50, ¿no?, que quizás hemos tenido otras prioridades a nivel laboral o vital, ¿no? Venimos de otra educación. Y estos millennials y generación Z son los que muchas veces han impulsado los cambios sociales, los que de repente han convertido en tendencia una nueva forma de viajar, una nueva forma de comprar, de consumir música, ¿no? Y al final han ido arrastrando a otras generaciones. Y luego pues estamos los X, los que ya os digo que nacimos entre el 72 y el 82, que somos los que, bueno, normalmente dirigimos las empresas o manejamos el cotarro de manera coloquial, y que nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías, las hemos implantado en muchos casos como algo normal en nuestra manera de vivir, pero que muchas veces nos dejamos llevar por estos millennials, que todos habéis visto campañas de comunicación y marketing dirigidas a ellos, porque, como os digo, son los impulsores a veces de los cambios de tendencias. ¿Y qué les pasa a las empresas de cualquier tamaño? Esto vale para una empresa de gran tamaño y para una pequeña y mediana empresa. Bueno, pues que los ciudadanos en general, los consumidores, los empleados nos están demandando que cada vez seamos más comprometidos, de confianza y transparentes, honestos y con una información clara. Y todo alineado con la realidad de lo que somos. Luego hablaremos de algunos casos de empresas que han intentado, ¿no?, aprovecharse de situaciones coyunturales como el COVID, por ejemplo, sin tener en cuenta que a lo mejor lo que estaban comunicando no estaba alineado con sus valores, y han tenido crisis de reputación. O sea, estamos en un mundo en el que cada vez está más claro que no todo vale. Así que, en realidad, bueno, aquí os pregunto, ¿deben las marcas posicionarse ante esta nueva realidad? Os voy a dar unos datos, ¿no?, de un estudio reciente de Hotwire, pero mi postura es que sí. En España es muy difícil encontrar a directivos y a empresas dando un paso adelante. En Estados Unidos todos sabéis que es facilísimo que una compañía tenga un talante marcado demócrata o republicano, o un directivo abiertamente diga cuál es su opinión política o religiosa, sin importarles perder clientes. En España cada vez vamos viendo pasos de personas o de directivos hacia determinados temas. Es verdad que habitualmente son temas mainstream, temas que todos estamos más o menos de acuerdo. Las agresiones sexuales, evidentemente, es una postura en la que es fácil posicionarse porque todos sabemos que está mal. Pero cuando hablamos de, ya os digo, de temas políticos, o en los que a lo mejor no existe una opción buena, sino que hay una opción A y una B, todos habréis visto además como en el COVID-19 socialmente y nos hemos polarizado muchísimo. Nos hemos ido hacia un lado o hacia el otro, ¿no? En determinadas posturas, ya no solamente hablo de política, ¿no? Así que, bueno, quisimos preguntar con este estudio si las marcas deberían posicionarse. Es un estudio que hablaba de la importancia de que las marcas y las empresas en general tuvieran valores y una conciencia social. Vamos a presentar dentro de poco el estudio post-COVID,
de lo que nos han dicho tanto los consumidores como los líderes de estas compañías y los profesionales de marketing y comunicación. Seguro que nos sorprenderán las respuestas y que encontraremos cosas distintas. Pero ya entonces, este estudio es de diciembre del 2019, vimos que los consumidores en un 95% de las personas con las que hablamos nos dijeron que eran conscientes de sus valores en los procesos de compra. Es decir, que si encontraban una empresa, una oferta que no estuviera en absoluto alineada con sus valores, pues en un porcentaje cercano al 50% podían decidir no comprarla. O si se viesen asociadas estas empresas o sus partners, sus directivos, con una crisis de reputación, en un 88% de ellos nos dijeron que no considerarían comprarla. Comprar a esta empresa. Todo esto, al final, que viene a manifestar, ¿no? La importancia que tiene la reputación, que ahora hablaremos de ella, y la diferencia que tiene con el concepto de marca y los valores. También un 53% nos dijo que no había rechazado un producto o un servicio porque no estaba asociado con sus valores, en estos sectores principalmente: comida y bebida, servicios financieros, cuidado y belleza, tecnología, energía. ¿Y cuáles son los conflictos o los problemas que más les habían llevado, ¿no?, a decir no a un producto o un servicio? Pues el tema de la corrupción financiera, el tema del medio ambiente, la transparencia, corrupción política, el tema laboral, las discriminaciones por raza o sexo. Ya os digo que yo creo que después del COVID-19 evidentemente habrá cosas que se mantengan, pero veremos algunas cosas diferentes. En definitiva, los consumidores españoles lo ven claro. Quieren marcas, quieren empresas que tengan valores. Hemos oído constantemente, ¿no?, la necesidad de una conexión emocional con la gente, conexión emocional con nuestros empleados, conexión emocional con el cliente final, ya sea una empresa o sea una persona física. Ya no vale con decir somos los mejores o mi producto tiene este precio o estas características. La gente, a igualdad de precio o de características de producto o servicio, se decantará por aquellas cosas que tengan unos valores afines a los suyos. Así que, como os digo, vivíamos un momento de cambio antes de que sucediera la pandemia en nuestro estilo de vida. Hablábamos del consumidor comprometido, la importancia de la confianza y la honestidad. Yo creo que estas semanas, estos 3 meses, han radicalizado todavía más el cambio en el que nos encontramos. Vamos hacia un modelo total de transformación a nivel empresarial, a nivel de modelo de vida, que sinceramente no sé en qué acabará. Hay gente que dice que no va a cambiar nada. Yo os puedo decir que a nivel empresarial sí que están produciéndose cambios importantes. Hablo con muchísimas empresas que me trasladan cómo han entendido, ¿no?, por ejemplo, que el teletrabajo es una herramienta maravillosa, ¿no?, de gestión de tu trabajo y de tu fuerza de empleados, cómo funciona. Es verdad que tenemos que ponerle límites, es verdad que tenemos que saber gestionarlo, ¿no?, porque durante estas semanas quizás hemos extendido la jornada durante muchas horas, pero quizás este entendimiento, ¿no?, por ejemplo, de que el teletrabajo ha funcionado, nos puede llevar a la necesidad de contratar oficinas más pequeñas, espacios que sean a lo mejor significativos para reuniones con clientes, pero que no requieran metros y metros cuadrados para tener mesas y personas trabajando durante 8 horas ahí sentadas, ¿no? Creo que es verdad que hemos aprendido mucho de estas semanas. Yo diría que, y espero, ¿no?, que también hayamos visto en plan positivo, ¿no?, que de las crisis muchas veces se sale unidos y de manera solidaria. Muchos de vosotros pertenecéis a una federación que ha luchado, ha unificado, ¿no?, sus fuerzas en la defensa de un sector. Yo creo que se ha visto
si cabe, ¿no? La necesidad, ¿no?, de unir fuerzas ante una dificultad. Y bueno, creo que también la honestidad, ¿no?, la coherencia y la transparencia han sido valores importantes durante estas semanas. Que también quisimos preguntarle si las marcas estaban preparadas o las empresas estaban preparadas para un momento de incertidumbre. Y bueno, la mayoría de los directores de marketing y comunicación nos dijeron que sí que tenían planes de trabajo, ¿no?, y de gestión de crisis, ¿no? Pero fijaros que solo un 58% nos dijeron que los tenían actualizados. Es decir, el COVID-19 yo creo que ha pillado a muchas empresas sin hacer su trabajo, sin tener, por un lado, al staff o la compañía preparada tecnológicamente para teletrabajar, ya no solamente por las soluciones tecnológicas, sino con procesos organizados, y por otro lado, con un plan de comunicación y de marketing adaptado a una situación que nos ha cambiado la vida a nosotros de un día para otro. Creo que todo esto ha sido un aprendizaje, que no se pueden dejar las cosas para gestionarlas en el momento que todo estalle, sino que hay que estar preparado. Y en este sentido, deciros que es importantísimo tener un plan de gestión de crisis a nivel no solo de negocios, sino también de comunicación, para ponerlo en marcha en el caso de que surja un problema. Y bueno, pues este dato también nos llamaba mucho la atención, ¿no? Solamente un 63% de los responsables de marketing y comunicación nos decían que sus organizaciones reflejaban sus valores. Este porcentaje debería ser el 100%. O sea, todo lo que hagamos a nivel empresarial debería reflejar quiénes somos. No sé si recordáis un anuncio de Pepsi, un anuncio de televisión con una de las hermanas Kardashian. Se veía una manifestación que parecía interracial, porque había personas de distintas razas. Los manifestantes avanzaban, al final de la manifestación se veía a la policía. Y bueno, pues la protagonista del spot, que era, ya os digo, una de las hermanas Kardashian, se acercaba a un policía, le daba una Pepsi, el policía abría la lata y de repente todo el mundo era feliz, ¿no? Es una compañía de lifestyle, un refresco, que se suma a una corriente social, a una manifestación interracial por derechos, los derechos, ¿no?, los derechos, ¿no?, de la diversidad, de la diversidad, aprovechando, ya os digo, un tema de actualidad, pero que no estaba absolutamente para nada alineado con los propios valores de la compañía, ¿no? Poniendo al otro lado a la policía, evidentemente, como los malos de la película, y simplificando, ¿no?, la felicidad o la solución de los problemas con tomarnos una Coca-Cola juntos, ¿no? Bueno, pues este spot le generó una crisis de reputación a Pepsi importante, le llegó a afectar a las ventas, que al final es de lo que se trata, ¿no? Cuando tienes un problema de ese estilo, pues al final, como que es lo que quiero demostraros, es que si tienes un problema, ya os digo, de reputacional o de valores poco asociados, perdón, de actividades poco asociadas a tus valores, pues la gente puede decidir no comprarte. De hecho, yo creo bastante en el valor de los intangibles, en el valor de la marca, en el valor de la reputación, y creo que muchas empresas en bolsa valen más por ese tipo de cosas que por los productos o los servicios que comercializan. Y ahí también meto a sus directivos, que representan los valores de esta empresa. Bueno, entre algunos de los comentarios que se pudo leer en torno a la crisis de Pepsi, que os animo a buscar el spot y un poco todo lo que surgió, la hija de Martin Luther King, ¿no?, bueno, pues dijo que si su padre hubiera sabido que era tan fácil, ¿no?, luchar por los derechos de la gente de color, pues que hubiera abierto una Pepsi en algunas de las iniciativas que puso en marcha, ¿no? No se puede tribalizar ni subirse a temas o a carros sociales si detrás no hay realmente cosas en las que apalancarse, porque cuando alguien rasca y detrás de una iniciativa que ponemos en marcha o que promocionamos para conseguir notoriedad o sumarnos a un carro de actualidad, realmente no hay cosas de verdad, no hay una estrategia de verdad, no hay honestidad,
esto a la larga pues puede generarlos una crisis de reputación y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y bueno, pues vosotros seguro que habéis sido testigos durante estas semanas de algunos de estos casos. Bueno, después del COVID, por acercarnos un poco a vuestro sector, la verdad es que lo ha puesto patas arriba, ¿no? Nos hemos visto que ha incidido, ¿no?, de forma especial en el turismo, en el sector turístico. Creo que habéis sido de los más damnificados en esta crisis, por no decir el más. Un sector además súper relevante dentro de la economía española y del Producto Interior Bruto, y que bueno, pues que sinceramente creo que más nos preocupa todo de cara a la nueva recuperación y a la nueva normalidad. ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no?, con el sector turístico, con los turistas que van a venir, con los turistas propios españoles? ¿Cómo vais a enfrentar esta nueva época, esa nueva normalidad que se nos avecina, y que seguramente cuando venzamos al COVID-19 muchas de las cosas que pongamos en marcha vendrán para quedarse y para solucionarse problemas que a lo mejor teníamos que haber enfrentado antes, ¿no? La verdad es que, bueno, el sector espera, ¿no?, que no sea hasta la temporada de la Semana Santa del 2021 cuando realmente el volumen de turistas y de reservas llega a los niveles similares al del COVID-19. Es verdad que estamos viendo en las últimas semanas como la bolsa, creo que hoy ha bajado, ¿no?, pero la bolsa española ha subido, en las bolsas europeas también, la de Estados Unidos igualmente. Hay gente que habla de la recuperación económica en V, otros dicen que es en U. Es verdad que el consumo en estas últimas semanas, las últimas 2 semanas, ¿no?, que ya casi todas las provincias estábamos en fase 2 y fase 3, estaba en niveles similares, ¿no?, a febrero de 2020, pero también es verdad que vuestro sector es uno de los sectores que va a ir mucho más lento a la hora de adaptarse a esta nueva normalidad. Bueno, pues después de hacer este análisis un poco de cómo ha dejado el COVID-19 el sector turístico, todos vosotros deberíais, ¿no?, de plantearos si para abordar esta nueva época que se avecina, ¿no?, y que teniendo en cuenta algo que decía Einstein, que las crisis son siempre oportunidades, son oportunidades para reinventarse y para que utilicemos la creatividad y hacer las cosas quizás de otra manera, que nos lleven a un escenario incluso más positivo, ¿no? Creo que quizás es el momento, ¿no?, para a pensar si realmente habéis trabajado, ¿no?, sobre vuestra reputación, si tenéis una relación de confianza con todos los stakeholders vinculados a vosotros, y por todos me refiero a todo, desde los stakeholders políticos, instituciones de cualquier color, asociaciones de consumidores, medios de comunicación. Creo que es el momento, ¿no?, de ver qué es lo que habéis hecho en estas semanas. Seguramente estas semanas os haya ayudado a lo mejor a mantener una relación incluso más estrecha y cercana, pero por necesidad, con algunas de las audiencias con las que a lo mejor hasta ahora ni siquiera os habíais planteado trabajar, o por miedo o por indiferencia, ¿no? Pero creo que es una buena oportunidad para que penséis si estáis preparados para abordar esta nueva normalidad, ¿no? Pensamos que tenemos nuevas oportunidades en términos de comunicación, en torno a la seguridad, la promoción nacional, la sostenibilidad, la aportación económica. Pensamos que es un buen momento para las viviendas de uso turístico, y creemos que si aprovecháis bien la oportunidad podéis salir reforzados de esta situación que hemos estado viviendo. Pero ya os digo, creemos que es el momento de pararse a pensar en estas cosas que estamos abordando, ¿no? ¿Y por qué es importante la reputación? Y sobre todo, ¿en qué se basa?, ¿no? Que es una obviedad, ¿no? Pero la reputación tiene 2 pilares principales, y si uno de los dos
falla, seguramente vuestra reputación fallará. Explicaros que, a diferencia de la marca, las marcas, ¿no?, tienen unos valores que nosotros construimos, ¿no?, y decimos que nuestra marca es tal y tal y tal, ¿no?, y tiene un tono y tiene un logotipo que es nuestro símbolo, ¿no? La reputación es algo que está en manos de los demás. Son los demás los que nos juzgan, los que nos dicen si les gustamos, si nos valoran, si confían en nosotros, si somos una opción para ellos. Y para tener una buena reputación, como os digo, hay que apoyarse en estos dos pilares, en hacer las cosas bien y en saber contarlas. En saber contarlas está, en este caso, como Fevitur, Hotwire. A nivel de medios de comunicación, cada uno de vosotros tendrá que tener una buena estrategia de mensajes y de comunicación, ya no solo con los medios, sino con cualquiera de las audiencias con las que trabaje. Pero por otro lado, no sirve de nada tener una buena agencia o trabajar muchísimo los mensajes, el tener un diálogo, una puerta abierta, si no estamos haciendo las cosas bien. Recuerdo una vez en un curso que di a directivos de comunicación de una DIRCOM que trabajaba en una empresa de servicios industriales y su empresa había echado vertidos a un río y había salido en un reportaje, bueno, había sido un escándalo medioambiental y había un reportaje de profundidad de la revista Interview que cuando ponías el nombre de la empresa en Google era lo primero que aparecía, este reportaje, ¿no?, de Interview. Y me decía, ¿cómo se quita eso? Quítamelo, dime cómo quitarlo. Yo le dije, mire señora, es que primero la comunicación no hace milagros. Segundo, que es que ustedes lo primero que tenían que haber hecho es hacer las cosas bien. Y si no las hicieron bien en su día, porque todos podemos cometer errores, enmendarlos y volver al camino, pedir disculpas y volver a hacer las cosas bien. Es difícil que tengamos una buena reputación si no estamos haciendo las cosas de la manera que se hace. Pero a nivel online todavía es más complicado, si cabe. Todos lo habéis visto que ahora mismo hay una melee de opiniones hacia un lado, hacia el otro. Parece que la política invade absolutamente todo en nuestra vida, hasta las cosas más sencillas. Y a nivel online todavía es muchísimo más complicado gestionar nuestra reputación porque hay muchos grupos de interés, hay muchos perfiles falsos, hay muchas fake news y nosotros tenemos que estar ahí para gestionar nuestra reputación porque se puede gestionar, ¿vale? Es verdad que está en manos de los demás, pero nosotros podemos hacer que la reputación nuestra reputación sea lo mejor posible. Para mí, Google es mucho más que un buscador, es un gestor de reputación, porque si uno no aparece en las 2 primeras páginas con la información que desea, pues no estará gestionando bien su reputación. Me he puesto a mí misma, para no poner a ninguna empresa, ni en ningún sector en concreto, ¿no? Pero seguramente todos vosotros habéis hecho una búsqueda sobre vosotros en Google. Tendréis que ver cómo aparecéis o cómo aparecen vuestras empresas. Si aparecen en los perfiles sociales de LinkedIn, de Twitter, en primer lugar. Si no aparecen es porque no los estáis trabajando lo suficiente. Recordaros que Google no son solamente las entradas principales, que tenemos fotos, tenemos vídeos, tenemos noticias, que aunque Google News no funciona en España, pero siempre aparecen unas poquitas. En mi caso, todas las fotos que aparecen aquí están vinculadas a mi actual trabajo, que es de lo que se trata, ¿no? Reforzar la reputación de mi compañía actual. Yo le estaría haciendo un mal trabajo, estaría haciendo un mal trabajo si no estoy sumando en pro de Hotwire y aquí aparecen fotos o aparecen entradas sobre compañías en las que he trabajado en el pasado, algunas competencias de mi agencia actual. Y esto se trabaja haciendo las cosas bien, teniendo un plan de marca personal que ahora no nos da tiempo a abordarlo, ¿no? Pero que es importante y teniendo un plan de comunicación de mi empresa, de mi asociación o de la marca a la que represento. Es decir, podemos gestionar la reputación haciendo las cosas bien. ¿Cómo? Bueno, importantísimo siempre la monitorización, ¿vale? En el trabajo de marketing y comunicación. Analizar qué es lo que se está diciendo de nosotros. Muchas veces encontramos noticias que a priori pueden parecer un drama y resulta que detrás hay un perfil que puede ser falso, que es facilísimo detectarlo y entre los profesionales del mundo de la comunicación está, en el argot se dice, no alimentar al troll.
todos estos perfiles, ¿no?, que vienen a trolearlos. Algunos no son fake, algunos son de verdad, pero que cada vez más vemos gente que vive de generar polémica. En estos casos, nuestra recomendación es siempre no alimentar a ese tipo de perfiles interesados que muchas veces buscan notoriedad a costa de sumarse al carro o de generar polémica, ¿no? Así que a veces la estrategia, esto que aquí pongo, que marco como participar, puede ser no hacer nada. Monitorizar, pero no intervenir en la conversación. Es importantísimo, como os digo, monitorizar, ver qué se está diciendo, quiénes son los promotores, los detractores, qué líderes de opinión, ¿no?, hablan sobre nosotros, como os digo, valorar qué es lo que está pasando, cuáles son las palabras claves con las que se nos menciona, si estamos vinculados a otras compañías del sector o de otros sectores, si nos interesa estar ahí o no, y si no estamos en una determinada conversación, qué es lo que deberíamos hacer para participar de esta conversación, ¿no? Y como ya os digo, tener mucho cuidado con todos estos perfiles falsos que cada vez, falsos o interesados, hay más, ¿no? Y una vez que tenemos todo esto, bueno, pues participar, como os digo, con un buen plan de comunicación personal, si estamos hablando de trabajar la reputación de un profesional o de una compañía o de una asociación. Decidir qué es lo que vamos a hacer y siempre que este plan, por supuesto, esté alineado, como os he dicho antes, con unos valores, con un propósito, y responda a lo que somos de verdad, ¿no?, y para lo que estamos aquí. Y si no hemos hecho este ejercicio, es tan fácil como pararnos a pensar, ¿no?, que no se trata de hacer marketing y comunicación a lo loco, que eso al final acaba pasándonos facturas. Se trata de hacer cosas quizás más modestas, más sencillas y menos, pero que realmente sean de verdad y sumen. ¿Quién debe liderar la reputación? Bueno, pues desde mi perspectiva es el director de comunicación, pero muchas veces, o las agencias de comunicación. No sé con qué tipo de empresas trabajaréis, porque ahora mismo me encuentro pues agencias a nivel digital, nativas, estas digitales, súper modernas, que te gestionan la reputación, pero que no tienen un bagaje profesional de darse cuenta a lo mejor de que una palabra, solo una palabra me puede generar una crisis de reputación, o el intervenir en un momento en un medio de comunicación de manera oportunista o con aquella frase, ¿no?, que es la que no hay que decir, puede suponer que estalle un problema que acabe afectando a mi empresa, a mi asociación o incluso a todo el sector, ¿no? Es muy importante lo que se dice a los medios de comunicación, es muy importante lo que compartimos en nuestros propios perfiles de redes sociales, ¿no? Por daros algunos datos, porque hemos monitorizado la conversación sobre el COVID-19 y contaros algunos casos de empresas, hemos ido actualizando un poco qué es lo que ha ido pasando hasta el 20 de abril, que ya paramos. Y bueno, la verdad es que ha habido una conversación ingente, ¿no?, de mensajes y de datos en torno al COVID, que los podríamos segmentar por sectores, los había de todos, el sector turístico, por supuesto, del sector de la alimentación, del sector del motor, del sector farmacéutico, muchos comentarios políticos. Hemos hablado mucho a nivel social y por social entiendo digital, sobre la crisis. Es verdad que hemos tenido muchas horas en casa que nos han llevado, ¿no?, a hacer un consumo importantísimo de todos los canales digitales, a leer y a forjarnos una opinión. Aquí me hago la pregunta, ¿las redes sociales nos vuelven a unir? Bueno, la verdad es que viendo los comentarios, no sé si sois usuarios de Twitter, ¿no?, pero la verdad es que el tono de la conversación en Twitter ha sido, todavía si cabe, mucho más áspero, desagradable que la conversación que hemos podido ver a nivel político en televisión o en periódicos. O sea, a mí me ha hecho muchas veces perder la fe en el ser humano, en que realmente vamos a cambiar o podemos hacer algo por cambiar el mundo. Pero por otro lado, por ser positivo, también es verdad que se han visto muchos movimientos de solidaridad y que
movimientos de líderes de opinión que de manera desinteresada han intentado, ¿no?, movilizar, pues, a jóvenes para que se quedaran en casa, para que entendieran la situación, y a diversos colectivos, ¿no? Hemos tenido, todos habéis visto, distintos hashtags que han ido como marcando un poco las distintas etapas de la crisis. Al principio hablábamos de este que salió de manera casi espontánea, antes del estado de alarma, donde nos decíamos los unos a otros, quédate en casa, porque tenemos una amenaza fuera. En estos primeros mensajes, fijaros cómo los líderes de opinión, la gente que tenía más interacciones, no eran ni siquiera las instituciones. Teníamos, pues, a Olaya Alcázar, es una cantante, a Diego Simeone, bueno, tenemos a Salud Madrid, tenemos a Sergio Ramos, al Real Madrid, que lideraban la conversación, cuidando, ¿no?, a las personas y cuidando de que no hiciéramos nada que resultara o complicara todavía más la situación. En estos primeros momentos, la verdad es que se echó de menos que hubiera coordinadamente a nivel nacional y local una comunicación hacia los ciudadanos, ¿no? Aquí veis un poco las distintas iniciativas que algunos de estos líderes de opinión, pues, pusieron en marcha para, ya os digo, llegar a los más jóvenes, a los millennials o a la generación Z y también a los más pequeños, ¿no? A partir del 14, que se inicia el estado de alarma, aparece un nuevo hashtag y podríamos decir que la conversación a nivel digital empieza a cambiar y tener otro tono. Se empieza a buscar por parte del gobierno español, ¿no?, esa solidaridad de este virus lo paramos entre todos. Se busca la unidad, esa unidad que cada vez se veía más difícil, ¿no?, por la tensión que había. Y aquí, en este momento, ya son las administraciones o las instituciones las que empiezan a tomar peso y liderazgo a nivel digital. El Ministerio de Defensa, la Embajada China, Salud Pública, Asuntos Exteriores, ¿vale? Y de repente, bueno, pues nos encontramos una siguiente fase, que es la desescalada, que sería nuestro siguiente hashtag, donde, bueno, pues hay líderes de opinión, sobre todo políticos y periodistas, más que la primera fase que veíamos, que había, pues, famosos deportistas y un movimiento como quizás más menos preparado, más espontáneo. Aquí ya era todo, pues, más después de estas semanas, ¿no?, de pandemia, más intencionado, más organizado por todas las partes. También hemos tenido algunos líderes de opinión más social, como la vecina Rubia, Iker Jiménez, el periodista Ignacio Escolar. Y las marcas, pues, han conversado sobre el COVID. Supongo que seguisteis inicialmente a Mercadona, que para mí es una de las empresas que mejor lo ha hecho. Ha jugado un papel muy importante. Cuando todos veíamos esas imágenes del desabastecimiento en los supermercados, ¿no?, que decíamos, Dios mío, no he hecho la compra y ya no hay de nada. Esa fiebre que nos dio a todos por comprar papel higiénico, y Mercadona constantemente publicaba fotos de sus perfiles tranquilizadores, ¿no?, diciendo que no pasa nada, hay abastecimiento, tranquilos, que han contribuido a tranquilizar bastante a la población. Como veréis, en el COVID o en estas semanas hemos vivido distintas fases, tanto a nivel social como político, marcadas por distintas tendencias, yo diría que muchas veces polarizadas, otras veces solidarias. Y bueno, esto es un poco lo que ha dado de sí a nivel general el COVID-19, ¿no? Quisiera hablaros de cómo enfrentar, ¿no?, un problema de reputacional, o cómo enfrentar, pues, este nuevo
momento a lo que nos enfrentamos, un momento que es de crisis, ¿no? Y de incertidumbre, que no sabemos hacia dónde va. Pero como os decía antes, es una oportunidad de hacer las cosas bien o mejor, ¿no? Y de sacar rendimiento a medio plazo. A nivel digital, que es un canal bastante importante, deciros que hay muchos más retos, ¿no? que en el mundo offline, porque bueno, pues hay muchísimas las leyendas humanas, los rumores, las fake news, que son propias de que se expandan, ¿no? Como la pólvora a nivel digital, mucho más fácil que la vida real. Las audiencias juegan un papel muy importante. Aquí todos habréis oído, ¿no? Los famosos cuñados, todos hablamos de todo, todos grabamos momentos o cosas que vemos y denunciamos, ¿no? O sea, esta función que la Facultad de Periodismo, yo soy periodista de formación, como decía Patricia, antes la jugaba el periodista, ahora socialmente cualquiera de nosotros podemos hacerlo. Es verdad que no de una manera profesional y a veces, bueno, pues más que informar, contribuimos a desinformar, pero que es complicado porque, ya os digo, muchas veces encontramos la función del gatekeeper, del portero, en muchas personas. Por poneros algunos ejemplos de errores, no sé si recordáis que Uber Eats, las primeras semanas, en plena crisis con los riders, que además deciden pagarles en ese momento menos dinero por los trayectos, en un momento en el que solamente estaban trabajando los esenciales, donde se seguían pudiendo pedir comidas a domicilio, más el comercio electrónico, pues Uber Eats decide bajar el precio por trayecto a los riders. Sabéis que ellos se enfrentan, tienen es un ongoing, ¿no? Una crisis respecto a si los riders son trabajadores de la compañía encubiertos, si son freelance o no. No quiero entrar en el debate, pero en plena campaña Uber Eats lanza una promoción bajo este hashtag, no te la juegues, es decir, nos pide a todos que nos quedemos en casa, que no salgamos, mientras sus riders sí que están saliendo jugándose la vida y regalando 15 euros para que los disfrutes en tu casa pidiendo comida. Evidentemente se estaban aprovechando de la coyuntura para vender más, no podíamos salir a restaurantes, etc. Y para buscar más negocio. Bueno, pues esto les supuso una crisis de reputación, tuvieron que quitar la campaña inmediatamente. Lo que quiero deciros es que la gente no es tonta, o sea, y que no todo vale y que está muy bien. Seguramente detrás de estas campañas hay departamentos de marketing y comerciales que dicen, wow, he detectado una oportunidad, voy a poner en marcha esta iniciativa, pero hay que pararse a pensar en los pros y en los contras, y como ya os digo, que además vivimos en una sociedad donde cada vez más se nos exige a las empresas responsabilidad, ¿no? Hay 7 cosas, perdón, que si las cometemos, pues podemos tener un problema importante reputacional. Una es un branding personal o corporativo inadecuado. Hemos hablado del caso de Pepsi, podía poneros otros casos de personas, ¿no? ¿no? No me va a dar tiempo, me estoy extendiendo mucho, pero por poner un ejemplo que sí que me gusta, ¿no? La directora general de Microsoft, que se suma, ¿no?, a apoyar en este momento, en el COVID-19, pues con algo que ella puede ofrecer, que es real, que es dar acceso gratuito a Microsoft Teams. Está contribuyendo para ayudar a las empresas que no tienen la capacidad económica de, a lo mejor en esos momentos, o que no se hayan planteado utilizar Microsoft Teams y que estaban utilizando otras soluciones, bueno, pues lo ofrece de manera gratuita y puede que además capte algún cliente después. Bueno, pues a mí me parece que es una iniciativa, además gestionada desde su líder máxima, desde la Country Manager, no desde el propio perfil en LinkedIn de Microsoft o en Twitter, y que me parece que está alineada pues totalmente con lo que ellos hacen. Y chapo, o sea, es una iniciativa que seguramente ha tenido un
reputacional y de clientes, pero que está bien hecha y bien pensada. Otro problema que podemos tener es no haber monitorizado, no haber estado observando la conversación. Con Febitur hemos estado constantemente viendo qué es lo que se decía por parte de consumidores. Cada vez que hacíamos una comunicación proactiva por parte de la federación, cuál era la reacción de los usuarios, de instituciones, de políticos, ¿vale? Porque cualquier palabra, cualquier comentario podría suponernos una crisis reputacional que no podíamos permitirnos en un momento además de complejidad para el sector. Otro problema que podemos tener es contenidos inadecuados, yo sé, compartir cosas que no tengan nada que ver con nosotros y que sean simplemente para conseguir notoriedad. Y también pues, no tener una estrategia proactiva de gestión de la reputación, un plan de comunicación, un plan de crisis, un plan de comunicación off y on, ¿no? Unos líderes con una marca personal pensada, presentes a nivel digital, que en un momento dado puedan ayudarnos, ¿no? A lo mejor a gestionar un problema. Todo esto preparado de manera proactiva. Este es el caso de Mercadona, que como os he dicho, desde mi punto de vista lo ha hecho bastante bien, tranquilizando a la población. Es verdad que lo ha hecho bien ya no solamente comunicando, lo ha hecho bien también ayudando, que como decía antes, que la reputación se basa en dos cosas. Han colaborado con Cruz Roja, han llevado alimentos a un montón de sitios donde ha habido problemas. De personas que no tenían posibilidades, ¿no? de alimentarse por problemas sociales o económicos, han hecho un montón de cosas que han trabajado en pro de su reputación. El reaccionar de manera exagerada o inadecuada a las críticas también puede ser un problema, eso hay que tener mucho cuidado. Y muchas veces con nuestros clientes nos pasa, ven un comentario de un periodista o un comentario en una red social que no les gusta y lo primero que intentan es, como hacemos todos en la vida social, voy a contestar que, bueno, eso puede ser todavía muchísimo peor, ¿vale? Hay que contar hasta 100, pensar qué es lo que vamos a responder y hacerlo de una manera realmente inteligente. El responder a una crítica con agresividad o enzarzarnos, todavía lo único que puede hacer es empeorar las cosas. Puede sucedernos, como les ha pasado a dos empresas que vosotros sabéis, seguramente lo habéis visto, como son Telepisa, Rodilla y Viena Capellanes, que colaboró con el Ayuntamiento de Madrid para ayudar a alimentar a los niños de toda la comunidad que no tenían acceso a los comedores sociales, perdón, a los comedores de colegio, ¿no? Que a lo mejor eran los que les estaban ayudando pues eso, a hacer la comida buena del día. Al cerrarse los colegios no tenían esas posibilidades, ¿no? Y bueno, una iniciativa que a priori tendría que haber trabajado en pro de la reputación de Telepisa y de Rodilla, lo que ha hecho es meter a estas dos empresas en medio de un berenjenal político y su nombre ha estado para arriba y para abajo. Es decir, yo aquí que veo, pues que creo que estas dos empresas debían de haber pensado a lo mejor antes de unirse a una de esas iniciativas, si de alguna manera, dado el grado de crispación política que había en España, podía perjudicarles, ¿no? Se puede imaginar que lo han hecho con la mejor intención, pero con la mejor intención, que con esto no quiero decir que no haya también un interés de awareness o un interés de reputación, pero la realidad es que yo, si soy la DIR con algunas de estas empresas y me veo en un debate en el Parlamento, ¿no? Diciendo mis nombres, pues, o hablando de la porquería de que es mi comida y que llevan los niños de la Comunidad de Madrid comiendo esta porquería durante no sé cuántos meses, la verdad es que diría, Dios mío, o sea, todo el trabajo que he hecho para trabajar en pro de la reputación de mi empresa, ¿no? Y evidentemente no nos van a decir que comerse una pizza todos los días sea bueno, pero comerse de vez en cuando tampoco pasa absolutamente nada. Yo sé que estas marcas todas han hecho esfuerzos, ¿no? Para trabajar un poco la reputación del fast food y de repente estar escuchando constantemente que su comida es una mierda, pues imaginaros, es tirar a la porquería años e inversión en publicidad, en comunicación, etcétera, ¿no?
Y luego, pues el defenderse mal o no defenderse ante los ataques, pues también os puede generar un problema. Aquí quiero poneros un caso curioso, es de Estados Unidos. No sé si sabéis que cuando se inició la crisis del coronavirus, algunos americanos pensaron que el coronavirus se cogía tomándose una coronita, que la cerveza coronita en Estados Unidos se llama Corona. Y como el COVID se llamaba coronavirus, pues los americanos pensaban que te cogías el virus bebiéndola. Entonces, bueno, de repente, si buscabas, había un montón, ¿no? Bueno, por cierto, si quisierais saber qué es lo que ha hecho Telepisa y, y ¿cómo se llama esto? Viena Capellanes y Rodilla ante todos estos problemas, ha sido no decir nada. No han contestado a ninguna de las críticas que han tenido ellos. Es verdad que han seguido colaborando socialmente y yo he seguido más estrechamente a Telepisa, y Telepisa ha estado colaborando a nivel regional, pues con distintas cosas. A veces con sus repartidores llevaban cosas que no tenían nada que ver con las pizzas, a centros médicos, o sea, cosas que se necesitaban. O sea, ha hecho una función social que, por desgracia, ha pasado desapercibida, y su comunicación ha estado vinculada a mostrar las cosas que estaban haciendo, ¿no? Para ayudar. Y ya os digo que socialmente creo que ha quedado, lo que nos ha quedado a todos es el problema que ha habido con la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, pues el caso de la cerveza Coronita, y ya os digo, pues esta confusión por el nombre, la cerveza Corona en Estados Unidos decidió no contestar nada. No ha hecho no hizo ningún contenido vinculado a explicar, porque hay veces que cuando nos encontramos delante del absurdo, es que lo mejor es no decir nada. Cuando nos encontramos detrás una masa de personas cabreada, rabietada, preocupada, asustada, sinceramente, imaginaos a la cerveza Corona explicando algo que se cae por su propio peso, o sea, que el COVID-19 no tiene nada que ver con beberse una cerveza Corona, ¿no? Ellos han esperado a que fuera el tiempo, que tampoco fue mucho, el que explicara exactamente qué era el COVID-19 en Estados Unidos. Y luego otra cosa que es muy importante es que todas las partes implicadas en la comunicación con cualquiera de los stakeholders tengan la información adecuada de respecto al posicionamiento de una empresa, de una asociación, y que haya una coherencia de mensajes. Que sea lo mismo que uno puede leer en el Twitter a lo que te dicen en una reunión, ¿vale? La coherencia es fundamental. Y bueno, pues si hacemos alguna de estas cosas mal, podemos tener una crisis de reputación que puede pasar por distintas fases, que os voy a enseñar aquí, que ya me he comido el tiempo. Normalmente casi nunca estamos en esta fase de tranquilidad, normalmente tenemos crítica moderada, o sea, es muy difícil encontrar a gente que todo el mundo esté feliz y contento con el producto y servicio que ofrecemos, todo el mundo esté de acuerdo, así que normalmente nos encontramos en una situación de crítica moderada o de conflicto. Hablamos de crisis reputacional cuando de repente nuestras ventas están cayendo en picada, cuando una empresa tiene que cerrar, y bueno, nos viene a la cabeza, yo qué sé, no sé si recordáis el tema de la carne de caballo, el problema que tuvo IKEA, el problema que tuvo Nestlé. IKEA tuvo una pérdida en ventas importante de IKEA Food. Acordaos de Coca-Cola con el cierre de las embotelladoras. En aquellas ciudades donde había embotelladoras hubo un descenso importantísimo del consumo de Coca-Cola. Las crisis pueden ser generadas por distintas razones. No siempre tenemos que hacer algo mal. A veces tenemos que tomar decisiones de negocio que no a todo el mundo le gusta. Ahora, hay que saber gestionar y poner en marcha este plan que os he dicho antes que debemos de tener preparado. Y hasta aquí mi explicación. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, Ludi, muchas gracias por tu perspectiva. Extendería muchísimo más, pero... Me ha parecido interesantísimo. Estaría horas escuchándote porque es muy interesante tu perspectiva, tu punto de vista. O sea, cuesta muchísimo, evidentemente, crear una buena reputación y muy poco perderla. Todos estos tips que nos has dado para las empresas, yo creo que ha sido súper útil
para todos nuestros espectadores esta charla tan amena para ayudar en la reputación y en el momento actual. Desde luego me ha parecido estupendo. Yo creo que, sin más, o sea, me he quedado con varios puntos, ¿no? Evidentemente, los consumidores compran por el valor que les transmite las empresas. Esto es un punto... Los valores son muy importantes. Vosotros, el sector de las viviendas de alojamiento turístico, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Con vosotros. Desde nuestro punto de vista, creemos que tenéis muchas cosas, aportáis muchas cosas a la sociedad, muchas cosas que van más allá de lo que es el propio nombre del alojamiento turístico. O sea, hemos visto, de hecho, el papel que habéis jugado durante el COVID-19, habéis ayudado a la sociedad y las viviendas de uso turístico se utilizan en otras casuísticas más allá de para ir de vacaciones, desde poder estar a lo mejor con un familiar que está enfermo de cáncer y le puedes acompañar, o bien un viaje de trabajo. O sea, hay miles de cosas, o incluso, y por supuesto el turismo. O sea, pensamos que vosotros sois un sector que aportáis bastante valor a la sociedad y que la comunicación que debía hacer Fevitur estaba en demostrar ese valor social que yo creo que hasta ahora quizás no se estaba viendo, ¿no? Quizás porque la comunicación se había pasado un poco en la confrontación, ¿no? Y creo, como os he estado contando durante esta hora, que la confrontación no sirve para nada. Creo y menos en el momento en el que estamos, donde hay tantos intereses de todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor forma de crear opinión positiva hacia ti o de tener una buena reputación es poner en valor lo que haces y explicarlo de la mejor manera posible. Y ese es un consejo no solo para Fevitur, sino en general para todos los sectores, sí. Para todas las empresas. Muy bien, Sí. me quedo con una frase que has comentado de Einstein, ¿no? Que las crisis nos llevan a oportunidades. Yo creo que Sí. todos tenemos que hacernos esta reflexión y nada más que agradecerte tu espléndida charla. A todos vosotros, comentaros que llevamos 7 semanas haciendo estos webinars los martes por la tarde. Ahora vamos a hacer un pequeño parón. Probablemente retomaremos en septiembre nuestra serie de webinars semanales. Es probable que en el periodo de verano hagamos alguno puntual con temas determinados. Y agradecer a todos los espectadores que nos han ido siguiendo, y a través de las redes sociales podréis ver nuestras siguientes comunicaciones. Muchas gracias a Bueno, todos. un placer. Muchas gracias, Sí. un placer, sin duda. Nada, que pases buena tarde. Gracias. Gracias Hasta luego. a todos.